Esta novela, Contigo en la distancia, salió exactamente hace 10 años y causó bastante conmoción, recibiendo el premio Alfaguara 2015 y según palabras de Siri Husband, una de mis escritoras favoritas del mundo mundial, la novela de Wolfenbein está construida con elegancia, se mueve astutamente con la urgencia de una novela de detectives, pero sus verdaderos misterios se refieren a las interrogantes sobre la autoría, la lectura, la interpretación y el extraño poder que tiene la ficción para entrar en el mundo sin palabras del deseo erótico. Mira, estamos con Carla Wolfenbein. ¿Cómo estás, Carla, querida? Bien, siempre contenta de estar aquí contigo, realmente. Bueno, para mí siempre es un lujo conversar contigo. Nosotros hablamos de este libro hace tiempo atrás. De hecho, ustedes lo pueden leer en el libro Cuestión de Gustos y pueden ver en YouTube esa conversación que tuvimos con la Carla. Pero no sé si a ti te pasó, y esa es mi primera pregunta, ¿no? Ahora con esta reedición de aniversario, ¿la volviste a leer? No, Antonella, jamás. Yo nunca he vuelto a leer una novela mía. ¿En serio? Jamás. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo de andar leyendo a mí misma, por favor. Hay tanto que leer que imagínate que uno empezara a leerse a sí mismo, ¿no? ¿Pero te da pudor Un ejercicio también? No, me da, o sea, a ver, no, pudor no. La verdad es que me toca de pronto leer pedacitos. Pero esto no está reeditado. No está reeditada. Ya. Lo que sí tiene es una introducción, Sí. un prólogo, que es súper importante. Sí. O sea, en general, yo misma muchas veces me salto los prólogos. Pero esta vez, para los que tengan esta edición, por favor, lean el prólogo, porque para mí es muy importante. Sí, bueno, por supuesto yo lo leí y volví a leer la novela para esta conversación. No, yo te voy a decir una cosa, que yo releo muchas novelas. Ajá, pero no las muchas tuyas. novelas. No es que no me, o sea, al contrario, es de las cosas que más gozo, es la relectura, porque esas segundas lecturas, a veces terceras, como por ejemplo Ana Karenina, que la he leído muchas veces, cada vez voy descubriendo, además que la leo cada ciertos años, entonces yo misma voy cambiando y mi aproximación a la novela es diferente. Entonces no voy en contra de la relectura, voy en contra de la relectura de mí misma. Seguro. ¿No? O sea, es como realmente transitar espacios que ya para mí de alguna manera quedaron atrás en mi ser, ¿no? Ahora, lo bonito de la relectura, pensaba yo, que yo tengo que haber leído esta novela hace 6 años atrás, más o menos, por la entrevista que hicimos fue en pandemia. Sí, claro. Volver a leerla ahora también, claro, yo soy una persona distinta, me están pasando otras cosas, me pasaron otra cosa entre medio y mi relación con los personajes, con Emilia, ¿cierto? Con Vera, con Daniel, con Horacio, que son el cuarteto que sostiene esta novela, claro, cambia, ¿no? Y por si alguien no ha leído Contigo a la distancia, es difícil resumir esta novela. Sí, es una novela compleja de alguna manera. Sí, porque pasan muchas cosas. Muchas cosas. Y porque está contada a varios tiempos también. Además, está contada en un presente, en que está esta mujer que se cae por las escaleras, que es Vera Sigal, que es esta escritora misteriosa, y después está contada desde el pasado, por este hombre, que tuvo un vínculo con ella, tuvo un muy importante vínculo emocional y artístico, que eso es muy importante. Exacto, en lo cual, claro, yo creo que es difícil de resumir porque entra en tantos aspectos, ¿no? Entra en el amor, por supuesto. Yo no estoy tan de acuerdo con Siri que sea tan erótica. Después escribí una novela erótica de verdad, ¿no? ¿Te acuerdas? La naturaleza del deseo. Sí. Pero también habla justamente del genio, por ejemplo. Sí, pero del genio, de la envidia, de la identidad, de la maternidad, de tantas cosas. Sí, ahora están esos dos personajes y hay dos personajes más jóvenes que son los que están en el presente de Vera, pues Vera es una señora de más de 80 años, claro, pero muy vivaz, muy presente, entonces hay todo un misterio respecto a si ella efectivamente se cayó o pasó otra cosa. Y esos dos personajes que son Daniel y Emilia, ahí yo encuentro que hay un erotismo, y siendo muy fan de Siri Husband y muy fan tuyo, yo puedo entender de dónde entran, porque es un erotismo con poca piel. Pero lo que pasa entre Daniel y Emilia es extremadamente erótico. Pero ella no tiene problemas para que la toquen. O sea, exactamente. Ella, de hecho, es una enfermedad que no existe, Antonella, pero que me parece... Qué bueno que no exista, porque qué terrible. O sea, qué bueno que no exista. Pero que de alguna manera es como una metáfora de todo, ¿no? Esta enfermedad de esta chica que no soporta ser tocada, ¿no? Desde niña. El contacto de piel con otro ser humano le produce un rechazo visceral. Y siento que
bueno, que es un poquito, es una metáfora de los tiempos, ese ostracismo, ese miedo al otro, no necesariamente de no tocarse, pero no dejar entrar al otro, ni siquiera una pequeña capa de piel, ¿no? Estamos relacionándonos muy en la superficie, generalmente. Entonces, como este hombre irrumpe y cómo va quebrando de una manera tan sutil y erótica, evidentemente, que está ese elemento, y despierta el cuerpo de esta chica, ¿no? Estaba pensando, claro, porque me pasan varias cosas con tu respuesta, Carla. Una es que me parece súper bonito escucharte hablar de esta novela que escribiste hace ¿cuánto? ¿12, 13 años atrás? 10. Ah, no, pues claro, hace 10. Tienes razón. Sí, o sea, debo haberla empezado a escribir hace 13, 14 o 15 años. Claro. Porque yo me demoro entre 3, 4, no menos de 3 años en escribir una novela. Y me encanta que, a pesar de que has escrito tanto desde entonces, tus personajes siguen viviendo en ti, y aunque no los relees, ahí están, ya aparecen. Están, absolutamente. Mira qué increíble, están vívidos. O sea, yo puedo sentirla a ella. Sí, muy profundamente. Y ahí te pregunto entonces, con la Carla que eras hace 14 años cuando empezaste a escribir, contigo en la distancia, ¿qué le pasa hoy día con esos personajes? Fíjate que los sigo considerando vigentes en mi vida. Mira que me encanta tu pregunta porque no lo había pensado, pero sí, siguen vigentes. No son personajes en los cuales yo sienta que hay algo añejo, ¿no? Sigue vigente, creo que las mismas obsesiones, ¿no? Y que al final, si uno escarba un poco en la obra de un autor, o mía o de cualquier otro autor, se va a encontrar con obsesiones recurrentes. Esa es la autoría. Y esas obsesiones están en todas mis novelas y sigue profundamente vigente. Lo que me gusta, porque de alguna manera me encanta la idea de no haber resuelto nada a través de la literatura. Esto puede parecer tremendamente en el sentido de que uno siempre piensa, no, si es que la literatura, la escritura es para sanarse, para encontrar respuestas. No, sigo preguntándome de alguna manera las mismas grandes preguntas, ¿no? Y las voy respondiendo de diferentes formas en diferentes etapas de mi vida, pero vuelven a reaparecer y las vuelvo a resolver de una manera transitoria para luego volver a preguntármela. Bueno, de hecho, te cito a ti misma, ¿no? Daniel le está diciendo a Vera, que Vera está en coma, y él está hablando con ella, le dice, a pesar de que nunca te lo pregunté, sabía que para ti aquello, que era una confianza en sí misma, estaba hablando de su esposa, gracias poseía una confianza en sí misma incontestable. A pesar de que nunca te lo pregunté, sabía que para ti aquella no era una virtud. Solías decirme que el único bien que tenía un creador eran sus fracturas, sus incertidumbres, sus preguntas y devaneos, la constante duda de la razón última de las cosas. Tal cual. Me encanta, fíjate que no me acordaban para nada. ¿Viste lo bueno de releerla? Increíble cómo al final, porque eso podría ser yo respondiendo a eso, sí, ¿no? Sí, o sea, esa soy yo hablando. Igual tú eres Vera bastante. Sí. Bueno, y tú lo dices al principio del libro, también es tu yo soy historia. Vera bastante. O sea, bueno, claro, no con el genio de ella, pero ese genio que no aparece porque no me atrevía a ponerlo, digamos. Es decir, no hay ni una sola palabra escrita por Vera, si tú te das cuenta. Pero están los poemas de Horacio corregidos por Vera. Están los poemas, sí, exactamente. Tienes toda la razón. Yo no me acordaba nada, voy a decir que ver eso. Me gustó la idea de mirar eso al menos. Sí, soy, bueno, como decía en el prólogo, si quieres hablamos un poquito de ese prólogo, porque los procesos como de creación de una novela son tan ocultos. Hay veces que uno dice, esta es la semilla, de aquí surgió. Y la primera, y yo siempre pensé en realmente la semilla, fue la imagen de esta mujer cayendo por las escaleras, y la gran pregunta, ¿quién es esta mujer? ¿No? En mí, la gran pregunta en mí, empezar a como yo misma a escarbar en quién es. Y ahí se me cruzó Clarice Lispector, se me cruzó la biografía que yo había leído de Benjamin Moser, y la verdad es que el personaje, o sea, Clarice Lispector tuvo pero una revolución esa biografía, porque encontré en esa biografía una historia que era demasiado similar a la historia de mis abuelos. Es decir, provienen del mismo lugar en lo que ahora es Ucrania, de un pequeño pueblito, salieron huyendo de los pogromos más o menos al mismo tiempo.
yo imagino que tienen que haber tomado más o menos al mismo tiempo un barco a Hamburgo. Esto ya entra en el ámbito de la imaginación. Y desde ahí, bueno, la familia de Clarice llegó a Brasil y mis abuelos a Valparaíso. Entonces, claro, esa historia que yo no conozco, porque mis abuelos murieron cuando yo era muy joven, muy niña, que joven, niña. Apenas, o sea, de hecho, de esa abuela no tengo ningún recuerdo más que las fotos. De mi abuelo tengo un poquito. Debo haber tenido 7 años cuando se murió, 8 años a lo más. Y no conocía nada. Solo sabía eso, lo que dice en el prólogo. Dice, cada vez que yo le preguntaba a mi papá, bueno, pero cuéntame, ¿cuál es la historia de los abuelos? Bueno, salieron de Ucrania, se tomaron un barco y llegaron. Eso es lo importante, llegaron y están vivos. Entonces, de alguna manera, vine como a rellenar esos huecos, ¿no? Sí. Esos huecos de mi memoria, de mi historia, y me apropié un poco de la historia de Clarice, de una manera muy, muy sutil, digamos, porque no cuento la historia de Clarice, sino que está en su subconsciente, está... Y tampoco tanto la de Vera. No, por eso, no, tampoco la de Vera, pero está. El personaje está ahí, está ese dolor, está esa extinción, está la persecución de la cual ella era un bebé cuando... tanto Vera como Clarice cuando sus padres tuvieron que huir. Entonces, fue bien como iluminador, ¿no? Poder darle un lugar en la vida, en mi vida, a mi ficción. Sí. Ahora, pensaba en eso y como tú sabes, Carla, nosotros llevamos varios años hablando de tu literatura. ¡Uy, no, Antonella! Tú, no, y yo te he leído casi, le digo casi todo, creo que leo todos tus libros. Porque siempre me has entrevistado, no, si tú eres... Pero, si yo tuviera que dividir cuáles son los rasgos autorales de Carla Welfenbein, probablemente diría que están estos 3 lugares, ¿no? Un lugar que tiene que ver con la memoria y con los relatos que nos contamos respecto al pasado, y eso está en casi todos tus libros. Salvaje, sí. Siempre estás en esa. No, siempre tú le apuntas. Y la segunda cosa que me parece que es muy importante es el lugar de la palabra. Absolutamente. Pero no solamente en la construcción de la memoria, sino en la construcción del relato presente. Los cuentos que nos contamos para habitarnos hoy. Y la tercera cosa tiene que ver con los vínculos, que pueden o no ser eróticos, porque, por ejemplo, la relación entre Daniel y Vera, que es probablemente la relación eje de esta novela de Contigo en la Distancia, no es una relación erótica, es una relación de amistad. Es una relación de amistad. Y de admiración profunda y de cuidado y de cariño, que es muy bonito, ¿no? Y me quedé pensando en eso que dijiste respecto a Emilia, de que esta enfermedad que ella tiene en la novela, de que no puede ser tocada, es un símbolo de los tiempos también, no solamente de no ser tocados, porque... Hoy día, por ejemplo, uno podría decir, hay mucho sexo banal, ¿no? Es como la gente que se encuentra, tira y chau. Y yo creo que también ese es un sucedáneo de dejar que el otro te toque, de verdad que te toque, que te transforme, que ocupe un lugar en tu vida, que te pueda hacer daño, pero que también que te pueda hacer mucho bien. Entonces yo siento que tus personajes siempre están en esas tensiones, ¿no? En la palabra, en la memoria y en los vínculos. Absolutamente, en la palabra, en la memoria y los vínculos. Me tengo que acordar de eso. Esta entrevista que era en YouTube. No, yo voy a tomar nota. Yo voy a tomar nota de todo lo que tú dices. Es que de verdad, cada vez que me encuentro contigo, tú me iluminas a mí. Es impresionante. Eso es una de las cosas más lindas del trabajo, créeme. Cuando una creadora dice, oh, mira, no había pensado en eso. No, pero es que siempre es así. Siempre es así. Cada vez que nos encontramos, tú iluminas algún aspecto. Instalado esas 3 ideas, ¿por qué siguen siendo tus obsesiones? ¿Por qué siguen siendo mis obsesiones? Bueno, yo no sé. A ver, la maravilla de las obsesiones es que justamente no son racionales, ¿no? O sea, si uno pudiera definir, mira, a mí me obsesiona esto porque 1, 2, 3, 4 y lista, quiere decir que no es una obsesión, que es una suerte como de voluntarismo, de aproximarse a algo, de estar ahí, ¿no? Es como impuesto por la razón. La obsesión no es desde la razón, la obsesión es justamente, como dice Vera, desde la fractura, ¿no? Desde la carencia, desde aquello que aún no está resuelto. Y yo creo que, y también de ciertas creencias y de ciertas cosas que uno piensa. Yo sí pienso, y eso no solamente yo, sino que
probablemente tú también, que la memoria tiene esa ambigüedad, ¿no? Y la memoria, uno construye el relato de su memoria. Por eso es muy difícil, por ejemplo, yo siento muy difícil la autoficción. Sí. Y la admiro muchísimo porque, por ejemplo, Annie Ernaux, ella tiene una imposición que se hace a sí misma de hablar con la total y absoluta verdad e ir a buscar al pasado la emoción, o sea, ese proceso, no el relato, sino que la emoción que antecede al relato. Y en ese proceso se expone un montón. Un montón. Porque ella nunca queda muy bien en sus libros. No tiene ninguna intención en quedar bien en sus libros. Pero el proceso lo encuentro muy interesante. O sea, tiene que ver con desde la neurociencia hasta el psicoanálisis, el proceso de reconstruir la memoria, cómo uno la reconstruye, cuáles son las trampas que uno se hace, cuáles son las necesidades de la historia que uno está reconstruyendo. ¿Por qué la reconstruiste así? ¿Qué necesidad más profunda? Habla de ti mismo, por supuesto. En el fondo. Y habla de tu En ese deseo sentido. y tu necesidad hoy. Y estaba pensando, y para ir cerrando, tú sabes, Carla, que podríamos hablar ahora, lo hemos hecho, sí. pero volver a esto que dice Vera al principio, que le dice Daniel sobre Vera, ¿no? De esta cosa de que ella cree que lo más importante que puede tener un artista es esta fractura, es este no saber, es la duda. Yo pensaba que vivimos en un tiempo tan peligroso de certezas falsas, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel, podríamos decir, social, político. Los discursos que escuchamos hoy día son de una esto es así, y el otro es así. Y encuentro que es muy peligroso. ¿Qué te pasa a ti con un artista que crea desde la duda y desde la fractura verse rodeada de repente con estos discursos de certezas que además sabemos que son súper de cartón? No, que son tan... hay que ver ayer el debate nomás. Sí, pues. Así, o sea, era solo certezas. Esto es Chile, esto es lo que hay que hacer, esto es... sí, o sea, es impresionante. Yo me asusta un poco este mundo y de una certeza en las cuales se ha perdido muchísimo y se pierde por segundo la humanidad. No sé si te tocó escuchar fragmentos del discurso que hizo este surcoreano alemán cuando recibió el premio Asturias, ¿no? Y bueno, ya habla justamente de eso. Es como, a ver, bailemos, riamos, dudemos, volvamos a lo que es la esencia de lo que significa ser humano, ¿no? Porque estamos perdiéndolo al punto que ¿dónde lo vamos a ir a encontrar después? Va a quedar tan atrás, tan oculto, tan enterrado. ¿Dónde vamos a ir a buscar nuestra humanidad, lo que nos define como humanos? Aquí, po. En la literatura, te lo iba a decir. O sea, ahí estamos, ¿no? En la literatura, y por eso que la literatura, cuando dicen las novelas están muertas, ya nadie... Mentira, esto ha pasado 100.000 veces antes en que han dado por muerta la literatura y la novela como género. Jamás, porque es aquí donde está la humanidad, aquí donde se recoge esos pequeños elementos que nos hacen humanos y lo transforman en literatura. Así que... Sí, no, y además lo que a mí me parece extraordinario siempre en la literatura es lo común en lo ajeno, ¿no? Absolutamente. Es como, tus personajes acá no tienen nada que ver conmigo. No, ¿cachai? pero tienen todo que ver igual. Exacto, es como, es otra vida, es otra experiencia, es otra clase, es otro mundo, es otro país, en el caso de Emilia además. Exacto. Y en otras de tus novelas también, que hay mucho Nueva York, ¿cierto? Hay mucho Londres, que son otros mundos. Son otros mundos. Pero estamos ahí. Eso habla mucho Pamuk de eso. Pamuk, que también es un premio Nobel. Justamente que la literatura es el único género que tiene esa capacidad de hacer lo personal universal a través de lo pequeño, no a través de grandes certezas, no a través de grandes frases, sino que a través de la historia de un ser humano que es tan real, tan profunda, que nos hermana, ¿no? Porque al final sentimos las mismas cosas, el dolor del abandono, de crecer, de hacerse viejo, del amor, el miedo al vínculo, son el lugar de la el palabra. Extrañimiento. Bueno, y el lugar de la palabra. El lugar de la palabra, yo sé que no tenemos tiempo, pero me encanta la memoria, el lugar de la palabra, hablamos ya de los vínculos. Para mí la palabra... sigo en esa búsqueda. Desde el comienzo fue como una suerte como de
de imposición, de que voy a usar las palabras con justeza, voy a buscar esa palabra, le mot juste, Sí. de Flaubert, ¿no? La palabra justa, porque hace toda la diferencia a la hora de escribir. O sea, eso es lo que me interesa. Si no, yo no creo que yo podría estar a veces 10 horas sentada si no fuera por esa búsqueda precisa de la palabra. Eso es lo que me estimula, ¿no? Lo que no es esta, me da rabia, vuelvo, no es precisa, no es esto lo que quiero expresar. Esa guerra que nunca se gana con la palabra y no contra la palabra, pero en esa búsqueda en que la oscuridad de pronto te llena y te dices no están. Ujú. Es una maravilla. Sí, y además que en esta novela en particular estaba pensando que en tu novela siempre hay alguien que está creando. Sí. No siempre son escritores. Sí. Aquí hay un sí. arquitecto y los otros tres están absolutamente obsesionados con la palabra. Con la palabra. Aunque el arquitecto también necesita mucho la palabra. Sí. Y eso es muy lindo de ver. Y hay una cosa que yo siempre, y de verdad si ustedes no han leído, si no han leído todavía Carla Wolfenbein, una cosa que a mí siempre me impresiona y lo hemos hablado en otros contextos, tiene que ver con la estructura. O sea, la manera en que tú estructuras tus libros. Sí, o sea, causa apasionante. Sí, es muy, porque claro, y como dice también acá Siri Hasbet, tiene que ver con una cosa como detectivesca, por qué esto pasó y por qué esto, pero cruzada por lo humano, por los vínculos, por los amores, desamores, la pasión, la búsqueda de la palabra, todo aquello está en Contigo a la Distancia, que cumplió 10 años, salió esta edición conmemorativa para celebrar los 10 años y el premio Alfaguara que recibió, que no hay muchos chilenos en el premio Alfaguara. Somos dos. Mira, Rivera Letelier y yo. Mira, así que bueno, felicitaciones. O sea, hace 10 años que no hay otro premio Alfaguara. Vamos. Ajá. Y habiendo tanta buena literatura en Chile. Sí, ya, Carla, ya es hora ya. Gracias por venir, un placer siempre conversar Gracias contigo. a ti, Antonella. Nosotros vamos a la pausa porque a la vuelta hablamos de teatro. Yo vi que pasaba Marcelo Leonard por aquí, así que ya regresamos.